Las cosas están Así bastante es. complicadas en el país, así que aquí está pues la voz de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, la FETE. Correcto, como no, muchas gracias, profesor Henry. Y bueno, hay varios temas, temas de suma importancia. Bueno, ya hay anuncios de parte del presidente electo, el señor José Raúl Mulino, en el tema, temas cruciales. En principio, algo que no estaba dentro de su plan, como era la minería, pues ahora habló de cerrar, abrir para cerrar, ¿no? Y todo una serie de líneas allí que entre ellas tienen mucho de fondo, ¿no? Y el tema de la seguridad social, que ha estado mencionándolo en estos últimos días, ha estado haciendo mucha referencia a este tema. Entonces son temas sumamente importantes. Eh, También están, en algún momento haremos un programa especial para analizar lo que fue la administración Cortizo Gorday de Villalobos. Eso es importante porque es una administración en la que se permitieron muchas cosas, muchas situaciones de violación de derechos humanos pudieron haber sido demandadas, pudieron haber sido procesadas porque nuestros niños y niñas fueron violentados en sus derechos humanos. Y así sucesivamente, ¿no? Muchas situaciones de decisiones o principalmente, profesor Henry, que nosotros denunciamos durante todos estos años, la omisión de funciones, que es lo peor que puede haber para una administración y sobre todo en educación, porque cuando hay omisión de funciones frente a tanta problemática, se está cometiendo un crimen, ¿no? Se está violentando los derechos humanos. Y esto, bueno, está la nueva designación, que es importante hacer un recorderis de que la designación pues, de la ministra de Educación, que ya estuvo antes en el Ministerio de Educación, pues implica una serie de situaciones que hemos salido a postear, o que hemos salido a denunciar o recordar, mejor dicho, en este espacio, en Instagram y otros, y han salido pues algunos a hacer una crítica casi sin fundamento hacia nuestra persona por recordar esto, que bueno, tenemos aquí las leyes que fueron violentadas toda esa resolución que emitió el decreto que emitió la ministra de Educación en ese momento, Lucy Nacional. Y bueno, también hay una situación importante, profesor Henry, que tiene que ver directamente con nuestra profesión, y es el plan de gestión de riesgo que ha salido publicado, que hay un avance en el plan de gestión de riesgos frente a desastres y emergencias por parte del SINAPROP. Y es importante, sí, tenemos que reconocer que ha habido un avance. Sin embargo, la conexión de esos planes con la realidad que vivimos algunas confesiones en áreas que siempre hay emergencia, que hay desastres y que hay constantes riesgos, esto no se da para poder prevenir accidentes o las enfermedades ocupacionales que se generan de esas condiciones. Entonces, profesor Henry, cuando usted quiera empezar, pues empezamos. Bueno, ya en el TikTok estuvimos tocando el tema de la seguridad social y el tema de la minería. No sé si avanzamos por otros temas. Adelante usted, le doy la oportunidad para que inicie. Como la profesora, sí, bueno, primero el contexto, ¿no? En el cual en este momento nos encontramos y además cómo va a recibir el señor Mulino, presidente electo de Panamá, el gobierno y el contexto en el que estamos, cómo fue elegido. Creemos que eso es importante porque una de las situaciones que vemos en el nombramiento de su equipo ministerial, los diferentes ministerios, personas que le van a acompañar, lamentablemente se ha rodeado pues de muchas personas que ya sabemos cómo actuaron en su momento en el gobierno en el que el señor Mulino también participó. Una serie de situaciones que se dieron que ojalá es lo que nosotros pues pensamos que debe suceder. Ojalá hayan aprendido de los diferentes errores que cometieron en su momento, incluyendo a la señora Lucy Molinar, porque el país está para hacer consensos, no para de alguna manera
imponer criterios que le van a hacer daño al país. Recordemos que el señor Molino gana con el 30% más o menos de los votos. Esto quiere decir que hay un 70% que no le apoyó. Eso no quiere decir que no le va a apoyar en su gestión, pero que sí va a estar muy vigilante y muy de cerca de cómo actúa el señor Molino. Y bueno, las actitudes que ha tomado, los diferentes temas que son muy álgidos, también nos preocupan porque, como usted bien planteaba, el tema de la minería es un tema que levanta pues una serie de situaciones en el país, porque sabemos lo dañino que es la minería para el país, y eso no se nos va a olvidar. Recordemos que una de las consignas de lucha es que la minería es muerte, y eso no se puede soslayar. Hay muchas denuncias en estas áreas donde está sobre todo la mina, y también con la experiencia de la mina Remanse en Cañaza de Veragua, pues toda la destrucción ambiental y también en la salud de las personas que dejó esta actividad minera. Eso en cuanto a la mina, pero también el tema de la seguridad social. También es importante recalcar que hay un modelo que se quiere imponer, o eso es lo que nosotros hemos estado observando en los últimos momentos. Los voceros de este señor, del presidente electo, están propugnando por terminar con la solidaridad social de este país, y eso es bien lamentable. Y pasando entonces al tema educativo, con lo que ha sucedido pues con la designación de la señora Lucy Molinar, como decía, si no se crea consenso y si viene con la misma receta que se dio en su administración, que fue imponer de alguna manera pues también enfrentar las diferentes comunidades educativas, al propio docente contra docentes, imponer de alguna manera pues su criterio y no hacer consensos, le va a hacer mucho daño al sistema educativo. Ojalá, repetimos, hayan aprendido, y sobre todo la señora Lucy Molinar haya aprendido la lección de su administración anterior, y venga pues a crear consenso en el Ministerio de Educación, y de una vez por todas a realmente poner los puntos sobre la I en los temas que realmente necesitan solución en el tema educativo. Sabemos que, por ejemplo, la capacitación docente es un tema fundamental. La infraestructura escolar es fundamental, las aulas asignadas, y pues no vamos a lograr nosotros calidad de la educación si continuamos por el camino en el que vamos. Que lamentablemente, como usted lo dice, pues prácticamente este quinquenio del señor Cortizo Gorday de Villalobos prácticamente ha sido un quinquenio perdido en el tema educativo. En vez de avanzado, hemos retrocedido muchísimo. Persisten pues las aulas rancho, el tema de infraestructura, los docentes que no se les pagan, y una serie de situaciones que debieron resolverse, pero no se dio esa solución de los problemas más apremiantes del tema educativo. Adelante, por favor. Cómo no, Henry, efectivamente, pues es una gama de una gran cantidad de temas que se convierten en problemas porque no son atendidos, no son asistidos como corresponde, y más cuando hay omisión de funciones, pues estos problemas se tienden a agravar y la crisis se profundiza, efectivamente. Entonces, además de lo que usted plantea, profesor Henry, el tema rápidamente, voy a ir mencionando algunos tips para profundizarlo en otro programa, es que, como señalaba, y lo estoy mencionando, o lo estamos mencionando ahora, porque este tema no deja de ser problema si no se atiende. Pues, si se atiende, podemos avanzar, pero mientras no se atienda, las vidas van a seguirse cobrando, o sea, vidas van a seguir perdiéndose, tanto estudiantes como de docentes. Y es que el último Plan Estratégico Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastre de Panamá, que se aprobó en el 2023, el 13 de octubre específicamente, él se extiende hasta el 2030. Eso es importante, o sea, que tiene una proyección en tiempo. Eso es bueno, hay que reconocerlo. Entonces tiene un marco orientador y considera condiciones particulares de la región, la cultura y los aspectos organizativos de la sociedad. Eso es otro avance muy importante. A este
a en este ámbito de gestión de riesgo, en los últimos 15 años se ha integrado una política nacional, dice, gestión integral de riesgos de desastres. Y eso se actualizó en 2022 para que pudiera tener vigencia hasta el 2030. Entonces hay varias normativas. Se realizó un análisis estratégico de riesgos y desastres con el apoyo de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Se hizo pues ese trabajo y se definieron algunos índices preparativos, ¿no?, de emergencia. Hay dos normativas que son importantes: el Decreto Ejecutivo 251 de agosto del 2021 y está la Ley 7 en febrero del 2005. El Decreto Ejecutivo 251, que crea el Gabinete de Gestión Integral de Riesgo de Desastre como organismo asesor del órgano ejecutivo. Eso es importante. Hay que tener a alto nivel una organización para poder tratar esto como un tema de emergencia nacional, un tema de Estado. Y la Ley 7, el 7 de febrero de 2005, que promueve lo que es el fomento, la redacción, el mantenimiento y actualización del Plan Nacional para la Reducción de Desastres. Estas dos normativas son importantes porque orientan más o menos lo que debe hacerse. Sin embargo, profesor Henry, hay una situación que nos preocupa, y es que hay varios puntos claves frente a una crítica que se hace después de hacer un análisis de ese plan estratégico. Uno de ellos es un enfoque limitado, o sea que ese plan tiene un enfoque limitado, o sea que no aborda de una manera suficiente los riesgos laborales. Sí, el tema de desastres y emergencias a nivel nacional, pero no el tema de riesgos laborales. Riesgos laborales frente a accidentes, frente a enfermedades ocupacionales y otros peligros para los trabajadores en el ámbito laboral. La segmentación, que quiere decir que, por ejemplo, la gestión de riesgo de desastres y la prevención de los riesgos laborales. Ahí hay una segmentación, o sea, está por parte. Está la falta de enfoque epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Que hay una ausencia de las condiciones, de un análisis de las condiciones de salud y de enfermedad de los trabajadores con los procesos de trabajo. Y eso es esencial para poder prevenir. Está también la dicotomía en la fuerza laboral. Aquí la política de gestión de riesgo a menudo no distingue adecuadamente entre lo ocupacional y lo no ocupacional. Entonces, eso por supuesto va a hacer que la cobertura sea insuficiente frente a ciertos grupos de trabajo. ¿Por qué nos preocupa esto, profesor Henry? ¿Por qué señalamos estos puntos claves y todos los que puedan ver el programa en su momento? Porque nosotros somos trabajadores de la profesión docente y una gran parte de nosotros, que pueden estar entre 9.000, quizás más, trabajadores de la profesión docente, somos ubicados en áreas de difícil conexión laboral, donde ocurren fenómenos naturales que causan desastres como inundaciones, deslizamientos y bueno, toda otra serie de situaciones. Están las epidemias que se dan, los virus y bueno, toda otra serie por las condiciones de las mismas áreas de trabajo donde están ubicados los centros educativos, que son los centros de transponer. Entonces hay toda una serie de peligros y de riesgos que definitivamente pues esto no se ha preparado nada respecto a esto. No hay una conexión, está muy limitado este tema laboral en ese plan estratégico. Y profesor Henry, si usted observa durante estos 5 años, han muerto niños, o sea, estudiantes, han muerto compañeros, fuera de los que ya murieron antes de estos 5 años. Entonces, esto es una situación que nosotros no podemos seguir actuando como si no ocurriera nada. Es decir, tenemos que de alguna manera avanzar para que este tema sea tomado en cuenta, sea considerado y podamos tener justicia laboral, para no seguir perdiendo vidas o para que no sigan compañeros adquiriendo una enfermedad ocupacional para toda su vida sin ser tratado como debe ser, sin las oportunidades de salir de tan lejos, estas áreas tan apartadas para poder tratarse. El tema de salud, de enfermedad, el tema de los accidentes que ocurren
y que están lesionando a nuestros compañeros. Entonces, por eso es que nos preocupa, porque ha salido pues esta publicación que es importante de parte de SINAPROC, pero también es importante que se reconozca esta crítica, porque la crítica es una crítica propositiva, es decir, estamos buscando que se trabaje en estas áreas para poder prevenir, que es lo que más interesa. Prevenir para poder evitar pues este tipo de lesiones, de daños, de perjuicios a los compañeros, compañeras docentes que laboran sobre todo en áreas de difícil condición laboral, aunque trabajemos en áreas urbanas o rurales, también estamos expuestos y no hay un régimen normativo frente a eso, no lo hay. Entonces, por eso nos preocupaba y queríamos abordarlo pues de manera muy rápida. Vamos a tratarlo mucho más ampliamente en otro programa, pero queremos tratarlo porque estamos ahorita enfrentando las lluvias, están los fenómenos en estos momentos, los fenómenos naturales, y pues la realidad sigue siendo la misma. No hay vados, no hay zarzos, no hay puentes, no hay las condiciones, no hay radiocomunicadores, el estado, las condiciones de los caminos, no hay centros de salud cerca y los pocos que hay no están habilitados. Entonces siguen las mismas condiciones pésimas, precarias, que afectan tanto al estudiantado, o sea, a la comunidad educativa, donde están pues los estudiantes y también los docentes. Ese tema quería abordarlo así rápidamente para entonces que podamos continuar en este análisis, profesor Henry. Correcto, profesora. Y hace 15 años, en el año 2009, muchos de estos planteamientos que usted ha mencionado se le hicieron a la señora Molinar en su momento, y por eso es nuestra crítica hacia esas administraciones, no solo de ellas, de todos los que han pasado y pudieron hacer los cambios y no hicieron los cambios. Esa es verdaderamente nuestra crítica, porque se pudieron evitar tanto sufrimiento de docentes, de padres de familia y de estudiantes en las áreas pues, de difícil condición laboral. Probablemente hubiésemos terminado con las escuelas rancho. Y bueno, una serie de situaciones y de proposiciones que se le hizo a la ministra en su momento, y muy poco de eso ella llevó adelante. Cerró la comisión que creó en su momento, y la educación o la situación educativa en las áreas de difícil acceso 15 años después continúan, pareciera como que se hubiesen congelado en el tiempo y siguieran en la misma situación, con las mismas necesidades de parte pues, de tanto de docentes, padres de familia y estudiantes. Así que, como usted dice, este es un tema sumamente delicado, porque no es solamente el tema de los desastres, sino que también en el ámbito laboral de cada uno de los docentes. Imagínese pues el tema que salió a la luz del seguro de vida de los docentes, que algunos pues no ha sido cubierto todavía porque el Meduca tenía una deuda enorme con la aseguradora, y ahí nadie se pronuncia, nadie sabe lo que sucede. Y lo digo por conocimiento de causa de una humilde trabajadora manual que su esposo era educador. Murió hace alrededor de 4 años y todavía no le han cancelado lo que es el seguro de vida de su esposo. Y me imagino que a nivel nacional hay muchísimos casos así que nadie le pone atención, nadie le para bola, y esta también es una situación que hay que verificar. No es posible que un seguro de vida que es prácticamente una tontería, pues lo decimos en el tema económico, lo que se le da a la familia, pues a nadie le interese que eso se haga posible a cada uno de los familiares que necesitan seguir viviendo, ¿no? Seguir adelante con su vida, cuando un docente que es cabeza de hogar hace falta en las diferentes familias. Correcto, profesor Henry. Entonces, cuando nosotros hacemos señalamiento de que la nueva designación de ministra, que ya estuvo antes, violentó derechos de discapacitados, derechos humanos, precisamente de eso se trata. De que en el tema de áreas de difícil condición laboral, prácticamente, eliminó el espacio donde se podía discutir, donde se podía tratar y buscar las soluciones a estos problemas que siguen todavía existentes. Y ahora ya va a asumir el Ministerio de Educación con las mismas realidades
y con las mismas ausencias de mecanismos de prevención a través de estos planes de gestión de riesgo. Pero quería referirme, profesor Henry, al tema para que se pueda entender, porque no se sabe, muchas personas no conocen este tema. El caso donde la Corte Suprema falla en contra de, en ese momento, la ministra de Educación, Lucy Molinar, y a favor entonces de la funcionaria con discapacidad. Hay que destacar que eso surge a raíz de un resuelto, hace un momento dije decreto, el resuelto número 8125 del 26 de octubre del 2010. Con este resuelto, la ministra de ese momento, Lucy Molinar, hace un traslado a una funcionaria del Instituto Urraca, desmejorándole su condición laboral. Entonces, la funcionaria, al verse pues violentada en sus derechos, afectada por esta situación, entonces ella va a ejercer pues el derecho a defender sus derechos humanos, sus derechos con personas con discapacidad, y llega hasta la Corte Suprema. Y fíjese que la Corte Suprema determina que ese resuelto, solito ese resuelto, violaba varias normas. La Constitución Política de la República de Panamá en el artículo 4, 17 y 32. En el artículo 4, que establece la obligación del Estado de cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados internacionales. Y las personas con discapacidad hay convenios internacionales que Panamá ha firmado, que ha ratificado, fuera de la Constitución, ¿no? Y de la ley también de igualdad de oportunidades. El artículo 17, que garantiza la protección y respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas. Y el artículo 32 asegura el derecho a la defensa y al debido proceso. La ley 14 también fue violentada con este resuelto emitido por la ministra de ese momento, Lucy Molinar. La ley 14 de 1976, en su artículo 14 dice: aprueba el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que protege los derechos de las personas, incluyendo el derecho al trabajo sin discriminación. La ley 15 de 1977, en su artículo 8, aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza el respeto de los derechos humanos, incluyendo el trato justo en el empleo. La Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, en su artículo 188, que regula los procedimientos y condiciones para el traslado de funcionarios dentro del sistema educativo, asegurando que se respeten sus derechos y condiciones laborales. Asimismo, como la Corte emitió un fallo donde señaló las 25 violaciones a la Constitución por el contrato con minera canadiense First Quantum, asimismo lo hizo en este caso, en el que estaba involucrada pues la exministra Lucy Molinar, actual designada, y una funcionaria con condiciones de discapacidad. Entonces, esto es importante traerlo a colación. ¿Por qué? Porque la Corte consideró que el traslado de la funcionaria y la reasignación a sus funciones fueron realizadas de manera ilegal y de manera discriminatoria, sin justificación válida y sin respetar los procedimientos legales establecidos. El fallo subrayó la obligación del Estado y sus funciones de proteger los derechos de los trabajadores, especialmente aquellos con discapacidad. Además, que la decisión de la ministra Molinar en su momento fue vista como un acto de abuso de autoridad que menoscabó los derechos laborales y humanos de la funcionaria afectada. Entonces, la Corte enfatizó en la necesidad de que los funcionarios públicos deben actuar conforme a la ley y con el respeto a la dignidad humana, especialmente en casos donde involucran personas vulnerables. Entonces, este fallo, profesor Henry, y todos los que nos escuchan en un momento, que escuchen o vean este programa, este fallo tiene un significado profundo para la protección de los derechos humanos de todas las personas, todas, y sobre todo en tema laboral en Panamá. O sea, este fallo es sumamente importante, sienta un precedente, porque es el trato que debemos recibir los trabajadores y sobre todo los trabajadores con discapacidad. Entonces, la decisión tomada por la Corte refuerza ese compromiso del sistema judicial panameño con la defensa de los derechos fundamentales y el cumplimiento de las normas internacionales de los derechos humanos. Y lo voy dejando por ahí, profesor Henry,
porque esto lo podemos seguir profundizando en el siguiente programa, los otros puntos que nos quedan pendientes de este tema. Pero era un poco para que conocieran las personas que escuchen, que vean este programa, conocieran un poquito más a fondo, pues que el actuar, como usted lo señaló hace un momento, de la ministra Lucy Molinar en la administración Martinelli y ahora designada en la administración Mulino, definitivamente tiene que mantenernos alerta frente a lo que pueda ocurrir, porque no se pueden seguir cometiendo omisiones, funciones o violentando los derechos humanos. Entonces, esto pues fue sometido a un severo escrutinio en la crítica a su gestión y decisiones que afectaron negativamente pues a funcionarios bajo su mando, y resalta pues la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, así como la protección a las personas más vulnerables dentro del sistema laboral y dentro del sistema educativo panameño. Y esto entonces no solamente forzó a la ministra a restituir los derechos de la funcionaria con discapacidad, sino que también envió un mensaje claro de respetar y proteger los derechos humanos de todas y todos, y sobre todo de las personas pues más vulnerables. Así que bueno, lo dejamos hasta ahí, profesor Henry, porque es importante conocer estos datos, estos detalles, para que nuestros comentarios vayan en esa vía. Y esto no se trata de que condenar y volver a condenar, no, sino que se trata de que cuando se toma la administración pública, cada acción, cada decisión de los funcionarios de alta jerarquía tienen una responsabilidad, y es siempre, como lo establece la Constitución, proteger, garantizar la seguridad, la honra, los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. Bueno, correcto, profesora. Así que nosotros pues nos vamos despidiendo. Le agradecemos a todos los compañeros y ciudadanos que nos han acompañado, los que van a ver este en vivo, este live de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, y estar pendientes porque iniciamos con todo a partir del día de hoy. Profesora, así que para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos. Los derechos que no se defienden, derecho que se pierde. Hasta la próxima. Saludos a todos. Trabajadores valientes de la educación, defendemos derechos con firme convicción. En la lucha diaria por la democracia y la justicia laboral, con nuestra eficacia, unidos por ideales de igualdad y amor, construimos soberanía con esfuerzo y fervor. Docentes unidos, avanzamos sin cesar por una educación pública de calidad, contra la corrupción, con valor al luchar, en defensa de los derechos siempre batallar. En la escuela y comunidad sembramos futuro, con conocimiento superamos el abuso. Nuestra voz se eleva firme y decidida, por condiciones justas de vida digna, uniendo al trabajador un noble fin en esta lucha sin desliz. Educadores unidos, avanzamos sin cesar por una educación pública de calidad, contra la corrupción, con valor al luchar, en defensa de los derechos sin nunca claudicar. Somos pilares de la existencia nacional.